Hola, buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista que vamos a hacer para el blog de Aprendiendo TDD y para hoy vamos a entrevistar a Israel Alcázar, es conocido en la comunidad ágil y bueno, buenas noches Israel, ¿qué tal? Hola, Fran, muy buenas noches. Aquí estamos. Encantado de estar con vosotros. Muy bien, bueno, para los que no conozcáis a Israel, voy a leeros una pequeña intro. Israel nació en Madrid en 1979, fue compañero del Langui con el colegio en Carabanchel, estudió informática en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha trabajado en diferentes empresas del sector IT. Este año ha creado dos empresas, Agile Teste y Thinking with You. También trabaja como consultor Lean y consultor en Git y ha impartido talleres sobre facilitación gráfica, cursos sobre Git, sobre JavaScript y es coordinador de la comunidad de Madrid JS. Además de todo esto, también le sobra tiempo para viajar, para leer y para disfrutar con la familia y amigos. ¿Es todo correcto, Israel? Todo correcto. Vamos, de hecho ahora estás en Barcelona trabajando, ¿no? Sí, llegué hoy y mañana estamos aquí. Estoy aquí en Barcelona con un cliente 2 días. No paramos últimamente. Bueno, lo primero, darte las gracias por acceder a este tipo de cosas y estas fricadas y por compartir este tiempo con nosotros y más estando de viaje y fuera de tu casa. Ah, Si te parece, vamos a empezar a hacerte las preguntas. muy Dime, bien. dime. No, nada, digo que a vosotros que la verdad es que os admiro mucho por todo el trabajo que estáis realizando de impulsando la comunidad de testing, de aprendiendo TD. Y para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotros, que me hayáis invitado. O sea que estoy encantado de la vida. Muchas gracias. Vale. Bueno, la pregunta que siempre le hacemos a todos los amiguetes que entrevistamos es ¿por qué empezaste a programar? ¿Por qué empecé a programar? ¿O recuerdas cómo empezaste? La verdad es que el momento exacto de por qué me decidí a programar no lo recuerdo. Sé que de pequeñito siempre me atrajeron mucho el tema de los ordenadores y tal, y la programación me atraía porque era como crear algo desde la nada, ¿no? Era como tener un superpoder ahí de poder crear cosas de cero, y me atraía mucho, mucho por eso. Y la verdad es que empecé relativamente tarde a programar en comparación con otra gente que empieza con 8 9 10 años. Yo hasta que no empecé la universidad no... Bueno, hice un pinito antes en el instituto, pero muy poca cosa. Pero bueno, luego le cogí el Ah, gusanillo. ¿y recuerdas qué hacía el primer programa que hiciste? ¿Y en qué lenguaje lo hiciste? ¿En qué lenguaje de programación? Pues fue en Pascal. ¿O fue el típico Hola Mundo? Sí, creo que fue en Pascal. Fue el típico, efectivamente, metías el nombre, te pedía el nombre por consola y luego salía hola y el nombre. No fue un hola mundo, fue un hola y el nombre. Y la verdad es que súper orgulloso, vamos, de ese programa. Sí, sí, el primer programa siempre, yo creo que a todos nos marca un poco. Sí, Bueno, sí, nos sí. marca. Nos acordamos de él por lo menos. Sí. Eh, bueno, has trabajado en varias empresas del sector IT y de varios tamaños. Has trabajado en multinacionales, has trabajado en empresas pequeñas, has trabajado en empresas medianas. ¿Cuál crees que son las ventajas de trabajar en cada tipo de empresa? Pues, a ver, empecé trabajando en una multinacional muy, muy grande, pero solo estuve 6 meses, entonces quizás de las tres tipos de empresas es la en la que menos tiempo he estado. Y bueno, trabajar en una empresa grande siempre te da las posibilidades de caer en proyectos muy variados, de hacer temas muy grandes, ¿no? Proyectos grandes y bueno, y también aprender de un poco una cultura empresarial y diferentes temas, sobre todo a nivel corporativo.
y aprender, bueno, pues todo eso que, pues el tema de documentos y muchas cosas que luego dices, esto no me vale, pero al final todo te aporta. La empresa pequeña, muy pequeñita, pues te da la versatilidad de que tienes que saber hacer de todo, que tienes mucha visibilidad, tanto para bien como para mal, con lo cual si te va bien, se te reconoce y si la cagas, pues también se te ve mucho. Entonces yo lo veo como muy aprendizaje y muy tocar muchos palos. Y la empresa mediana, que es donde me he movido principalmente, te aporta un poco los dos mundos. Yo, si tuviera que elegir, casi que me quedaba con una empresa mediana, porque te da, es suficientemente grande como para que tengas proyectos donde elegir y a la vez es lo suficientemente pequeña para que no seas un simple número, como te pasa en las grandes, ¿no? Que al final no deja de ser un número de empleado. La mediana te llegan a conocer por tu nombre y lo que puedes aportar y yo creo que son lo mejor de ambos mundos, ¿no? La versatilidad por un Cuando, lado de... habla- cuando, Sí, cuando te refieres a empresa mediana, ¿de qué tamaño de empleados pues o de mira, facturación? yo ¿A qué te refieres? estamos hablando de una empresa de más o menos 250 300 trabajadores de ahí en adelante. Que no sé si se puede considerar muy mediana o tal, pero estamos hablando de multinacionales con sede en miles de sitios, en España y fuera, y luego la empresa pequeñita, pues eso, 10 20 30 personas máximo, y una pyme, pues eso, para mí una pyme, pues eso son 200 personas, a partir de 150 por ahí, que fue, bueno, Nate Sistemas la empresa a la que me estoy refiriendo. Empezamos siendo 150 personas cuando entré yo y cuando me fui eran ya 450. O sea, ya estaba empezando a dejar, y ahora ya son muchas más. Ya estaba empezando a dejar casi a ser pyme, pero cuando empezamos y demás eran 150 personas, que bueno, es un número suficientemente grande y proyectos suficientemente amplios, pero a la vez te siguen conociendo por tu nombre y siempre hay Sí. esa parte de Familiaridad. empresa familiar, ¿no? Entre comillas. Ujú. ¿Y por qué decidiste estudiar informática? ¿Por qué te Pues decantaste por ello? sí, porque desde pequeñito siempre me habían atraído mucho los ordenadores. La verdad es que no sé muy bien por qué, pero me habían atraído siempre mucho y a mis padres siempre les había dicho que yo lo que quería hacer de mayor era trabajar con ordenadores. Vamos, eso me dice mi madre desde muy pequeñito. O sea, lo tuve muy claro y por eso me decidí a estudiar informática. Fue más un tema vocacional desde siempre. Ujú. Me atraía mucho, no sé, siempre el tema tecnológico me ha atraído mucho. Y bueno, Te llama la atención, ¿no? sí, cuando yo era pequeñito, pues no hay lo que hay ahora, ¿no? Que tienes iPad, teléfono, ordenadores y tal, y televisiones que ya son la leche, ¿no? Había solo dos canales de Spectrum. televisión y no había teléfono móvil, con lo cual, y el teléfono era este de la ruedecita. Sí, sí. Que te confundías la mitad de las veces con el 9 no llegabas y eso era lo que había. Entonces a mí como que el ordenador era un poco lo único que tenía así a nivel tecnológico y me atraía muchísimo. Y bueno, en cierto momento de tu carrera profesional decidiste irte a Londres. ¿Recomendarías esta decisión o esta experiencia en el tiempo en el que vivimos a gente que esté dudando si irse, si no irse, si quedarse, si no quedarse? Bueno, yo recomendaría la experiencia 100%. Yo me fui, estuve solo un mes, no estuve mucho más tiempo, estuve un mes seguido y me fui básicamente por vergüenza, porque en la empresa donde estaba trabajando en aquel momento nos metieron a un profe de inglés, lo típico, ¿no? De clases de inglés, Hmm. y nos hicieron una prueba para ver en qué nivel estábamos, si en el básico o en el avanzado. Y la verdad es que la prueba oral no fui capaz de decir dos frases seguidas y me produjo una sensación de inutilidad y de impotencia que dije, esto tengo que hacer algo, porque en este mundillo de la informática el inglés a nivel leído e incluso hasta escrito en algunos momentos, creo que lo llevamos bastante bien todos, pues siempre
desde la universidad, en mi caso, siempre pues leyendo los tochos aquellos que había que leer, casi todo era en Sí. inglés. Y un buen libro siempre lo tienes en inglés antes que en castellano, entonces yo creo que a nivel leído no nos cuesta excesivamente, pero a nivel hablado Hmm. y listening es terrible. Entonces me fui por vergüenza, de decir, yo tengo que hacer algo con esto porque a mí me gusta mucho viajar y no soy capaz de decir dos frases. Recomendaría la experiencia sin duda, porque luego con el paso de los años me ha servido, me hizo clic la cabeza en ese viaje y a partir de ahí luego he ido mejorando poco a poco el inglés. Y bueno, hasta he llegado a dar una charla en inglés en una conferencia y ahora en uno de los clientes en los que estoy trabajando en inglés. O sea que gracias a ese mes que estuve fuera, ahora pues puedo estar haciendo cosas que a lo mejor no hubiera podido hacer nunca porque no hubiera cambiado ese chip en la cabeza. Hmm. Y dentro de, volviendo otra vez un poco al tema tecnológico, ¿con qué lenguaje de programación te sientes más cómodo? ¿O en cuál programas habitualmente? Eh, yo siempre, esto es como tu idioma de Preferido. favorito, ¿no? Tu idioma materno, ¿no? El que aprendes el primero y el de pequeñito es el que al final te quedas como lenguaje materno. En mi caso, con el que me he estado desenvolviendo gran parte de mi trayectoria profesional fue Java. Java. Entonces, aunque luego he tocado otros lenguajes, siempre te queda esa sensación de cariño, ¿no? Hacia el lenguaje. Entonces, aunque bueno, quizás ahora ya hay otros lenguajes que molan más, aunque bueno, ya sabemos que esto de los lenguajes es cada lenguaje Sí. para lo que necesitas, pero a nivel de sintaxis y demás hay otros lenguajes más potentes quizás, pero a mí pues Java siempre me ha gustado como el lenguaje materno que fue mío, siempre. Bueno, el año pasado empezaste tu andadura como freelance y este año ya has montado dos empresas, Agile Tester y Agile Taste y Thinking with You. ¿Cómo se pronuncia? Agile Taste, Agile Taste. eso Y es. es que mi inglés no es tan bueno, tío. Tenemos que haber montado las empresas en español, tío. Y Thinking with You. Sí. Cuéntanos cómo se te ocurrió la idea de montar dos empresas y a qué se dedica cada una o qué es lo que haces en cada una de ellas. Bueno, la verdad es que no se me ocurrió a mí solo, porque yo al final soy integrante de ambas ideas. Y bueno, por un lado, primero en mi andadura como freelance, pues en un curso de, de herramientas de Atlassian coincidí con Pepe Vázquez, que es, bueno, miembro de la comunidad ágil también y demás, y nos conocíamos ya de conferencias. Y en un descanso del curso este de Atlassian me dijo, oye, tú y yo tenemos que hacer algo juntos relacionado con la gastronomía o algo diferente tal. Y luego al rato a él se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos algo con la comida y tal? Yo venía dándole vueltas al tema de Agile, metodologías, cata de vinos, pero no terminaba de sacarle nada. Y me dijo, oye, ¿por qué no montamos algo con pinchos y tal? Y bueno, surgió el nombre de pinchos, Scrumchos, y de ahí empezamos como locos a pensar cosas y demás. Y bueno, probamos la idea con algunos amiguetes, vimos que era potente y nos lanzamos. Y luego Thinking with You, realmente la idea de Thinking como tal surge de mi socio Diego Rojas, también de la comunidad ágil, que llevaba Ujú. ya mascando la idea de montar algo, pues él, por su cuenta y demás, y ya me lo había comentado, y bueno, no terminamos de decidirnos. Incluso el nombre pues, surgió de él, el logo y demás, pero llegó un momento que yo llevaba como freelance un año y él llevaba ya más tiempo y demás, y dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos y esta idea que había de Thinking que estabas empezando a desarrollar, ¿por qué no la desarrollamos? Y de ahí surgió montar Thinking. Realmente
empresa como tal constituida solo es Thinking with You. Realmente Agile Taste, digamos que es un producto que, bueno, que englobamos dentro de lo que es de lo que es la empresa, que en este caso, pues, Agile Taste lo potencio junto con Pepe, principalmente, aunque, bueno, al final, pues, estamos todos implicados. Y Thinking, pues, es mi parte con Diego, aunque también, pues, al final participa más gente, ¿no? Porque nos gusta colaborar mucho. Y de ahí surgieron, o sea, que no son realmente dos empresas como tal, aunque a nivel de esfuerzo que hay que invertir, pues sí que se podrían considerar que son dos entes donde hay que inyectar energía. Entonces, Thinking es una consultoría, se vende un producto determinado, No, se vende un Thinking a lo que nos servicio. dedicamos es, Thinking es desarrollo y cambio organizacional, apoyado en las metodologías ágiles, que es un poco de donde venimos, pero para nosotros las metodologías ágiles no deja de ser una herramienta más para provocar el cambio tanto en empresas y organizaciones, porque no solo trabajamos con empresas como tal, sino también alguna ONG y demás, que no Ujú. son empresas porque su idea no es ganar dinero como tal, sino son organizaciones. Entonces, el cambio organizacional y luego también con equipos y departamentos de diferentes organizaciones. Eso es lo que hacemos con Thinking, aparte de formación, que siempre, bueno, pues nos lo solicitan y demás. Y luego hay el test, sí que es un producto que tenemos pues varias experiencias en el que mezclamos team building en general, aunque también nos enfocamos mucho en metodología ágil con gastronomía, con cocina y demás. Eso sí que podría decirse que es un producto, que son varios productos relacionados con la gastronomía. Vale. Bueno, aunque como estás comentando últimamente, tu vida profesional está más orientada al management coaching que a la parte técnica. Eres un gran referente, sobre todo con la herramienta de control de código fuente con Git. Eh, ¿Crees que Git es el repositorio de datos definitivo frente a otros repositorios como Subversion, como Team Foundation Server? Bueno, ¿Por qué? el repositorio definitivo, eso nunca se puede decir. Sí que, bueno, me tocó lidiar mucho en su momento, aunque ahora, como bien dices, estoy más enfocado a otro tipo de temas, menos metido directamente en lo que son ya temas técnicos directamente, ¿no? Por lo menos de lo que como, otra cosa es que me siga interesando y siga puesto, pero ahora mismo no como de temas técnicos directos. Y lo de Git, pues siempre me interesó mucho y al final me encontré ahí que, bueno, que sabía ciertas cosas y al final yo creo que a mí me gusta mucho más que Subversion porque es sobre todo versátil. O sea, tiene un montón de ventajas, pero sobre todo yo creo que es versatilidad. Te deja trabajar un poco como quieres. Subversion, CVS y otros sistemas de control de versiones centralizados, por su forma en lo que están montados y demás, te deja menos versatilidad. Tanto a la hora de montar ramas, mergeos y demás, funcionan un poquito peor. Entonces, al final, lo que provocan es que tú te tengas que adaptar a la herramienta en lugar de la herramienta a tu flujo de trabajo. Y Git justamente te da un poquito de eso, versatilidad y sobre todo un poquito más de rapidez y control sobre tu flujo de trabajo. Que también puede ser un arma de doble filo porque al ser tan versátil y tan abierto, Puede pues ser me peligroso. encuentro, me encuentro con un montón de gente que al final pues no sabe muy bien por dónde empezar o tiene muchas opciones y a veces la curva de aprendizaje es un poquito alta. No para la parte más básica, que está lleno de tutoriales, pero saliendo de la parte más básica de Git, no hay mucha documentación de calidad. Y lo que me encuentro por ahí en equipos y en empresas cuando me llaman y demás es que el primer escalón es sencillo de manejar, básico, pero luego el siguiente escalón está como muy alto, ¿no? Y a la gente le suele costar mucho entender cómo funciona Git en general. Luego hay excepciones que enseguida se ponen a trabajar, pero por el entorno El siguiente, sí, el cuando, entorno en el que yo me muevo,
el salto es importante muchas veces. El siguiente escalón te refieres a establecer una arquitectura de repositorio de datos Sí, salir de lo que es el flujo para básico, establecer el nivel de ramas. el ADD, el hacer un ADD, un commit y un push y un pull, que eso es lo que, bueno, pues es relativamente sencillo. Empezar a trabajar con ramas, empezar a trabajar con repositorios remotos, empezar a trabajar con más gente, ahí se empieza a complicar, no porque sea difícil realmente, sino porque es otra manera de trabajar y los que venimos de otros sistemas de control de versiones, pues cuesta un poco cambiar el chip. Es un poco abstracto, ¿no? O sea, el concebir cómo lo que tienes montado para llegar a una arquitectura que te sea útil, ese es Sobre todo yo porque creo, el porque punto de inflexión. es versátil y se ajusta muy bien a ti, pero claro, tienes que ver cómo se puede ajustar a ti y marcar una serie de pautas, porque si no, cada uno lo puede hacer de una manera diferente y bueno, hay que establecer una serie de pautas básicas para trabajar, pues nomenclaturas, qué flujo de trabajo vamos a seguir, para que todo el mundo más o menos pues trabaje parecido. Referente a esto, nosotros hicimos un post de cuándo hacer commit dentro del ciclo de TDD, cuándo hacer commit de tu código. Ujú. ¿Cuándo integrarías tú dentro del ciclo de TDD un commit de tu código? Dentro del ciclo de TED, ¿cuándo integraría un commit? Yo Cuando siempre esté en le rojo, digo, cuando esté en verde, sí, yo de siempre le digo a refactorizar. la gente en mis cursos de Git que un commit debería ser algo lo suficientemente grande, pero lo suficientemente pequeño para que aporte algo de valor al código y que no sea tan tonto como que has simplemente añadido un método o algo así, sino que debería ser funcionalmente algo que aportara valor. Yo lo Vale, haría, perdona, estamos hablando de commit en la rama, no mm, commit en local, ¿no? ¿Te en refieres? Git los commits se hacen en local, con lo Sí. cual tú O sea, bueno, eso sí, el pull. los envías a donde quieras, pero los haces en local. Yo lo haría siempre que tuviera luces verdes. Es decir, en TDD lo haría en la primera luz verde, que es cuando en principio pasa el test, ahí haría un commit, y luego cuando hago el refactor. ¿Qué pasa? Que el refactor a lo mejor son varios pasos, y en cada paso te interesa hacer un commit porque, porque es interesante y porque a lo mejor luego te interesa llegar a ese trozo de código. Entonces yo haría con cada refactor un commit, más o menos, o con cada refactor más o menos chiquitillo. Al final lo de los baby steps, pues vas pasito a paso refactorizando y haría un commit. Ujú. Lo bueno de Git es que puedes cambiar la historia de tus commits. Entonces, cuando ya has terminado y has hecho a lo mejor, ya has visto que en hacer la refactorización has hecho 50 commits, y no te interesa tener los 50 commits porque lo puedes fusionar todo en uno, porque así ya se te queda la solución definitiva, pues Git te deja fusionar varios commits en uno o en varios. Entonces, mi recomendación un poco sería esa, hacer el primero cuando tienes luces verdes y luego ir haciendo pequeños commits refactorizando y luego una vez que has terminado la funcionalidad y ves que funciona, unir commits y dejar la historia de tu repo coherente para que sean pasos funcionales y luego hacer el push y ya está. Eh, en tu blog, en tu web, tienes un post sobre los Rockstar Developers. Sí. Este- ¿Quiénes son estos desarrolladores? Bueno, los Rockstar, eso fue una charla que di en el año pasado en Bucarest con mi amigo Raúl Plaza. Y los Rockstar Developers, para mí, porque esto es una opinión muy personal, son ese tipo de programadores que les gusta más bien ser las estrellas, ¿no? E ir un poco más en solitario y hacer un poco eso de, pues eso, ser estrella del rock and roll, ¿no? Más que trabajar
en equipo. Entonces, prefieren la fama personal o la satisfacción de ellos se lo guisan, ellos se lo comen, al trabajo en equipo, por resumirlo mucho. Para mí esos son los Rockstar Developers. Y esta charla o este post, ¿se te ocurrió, la idea te nació a raíz de encontrarte con uno? O No, la verdad es que he tenido bastante suerte en general en mi vida profesional porque no me ha tocado lidiar con demasiados personajes desagradables o que no te guste trabajar con ellos. Me considero afortunado en ese sentido, pero como siempre he estado muy metido dentro de las comunidades de desarrollo y demás, sí que es cierto que he observado que hay cierta gente que va muy de estrellita, ¿no? Quizás, fíjate lo que te digo y teniendo en cuenta que es una opinión totalmente sesgada, porque no conozco a todo el mundo, pero bueno, por suerte no me he topado con demasiada gente así. Pero quiero decir que la gran mayoría de gente con la que te topas y demás suele ser gente bastante que le gusta humilde. trabajar en equipo. No sé si es el mundillo este tecnológico que al final es más solidario porque nos gusta mucho compartir conocimiento gratuitamente y dar charlas sin cobrar, que Mm. en otros ambientes es impensable, ¿no? En otros mundos decir que vas a dar una charla y que no vas a cobrar es como, ¿qué me estás diciendo? Pero aquí en este mundillo tecnológico como que somos muy altruistas en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ahí estáis vosotros, ¿no? Con el blog, haciendo estas Sí, sí. entrevistas y no cobráis un duro, es simplemente por altruismo y por querer mover un poco las comunidades. Entonces, yo creo que la inmensa mayoría de gente que yo me he encontrado, insisto, que yo me he encontrado, suele ser gente que se preocupa por el bien común. Pero sí que alguna vez, pues, ves que hay cierta gente que va más de De estrellita, Rockstar. que lo que importa es, bueno, pues que destaque él por encima del colectivo, ¿no? Del grupo. ¿Y cuál sería, si dentro de tu equipo hay una estrella de este tipo, cuál sería o cuál crees tú que sería la solución? Porque uno de los problemas que hay es que él solo conoce su código, que puede generar no buen ambiente de trabajo, Claro. o bueno, de equipo. Yo soy partidario de tener a gente normalita, pero que se preocupe por el equipo y por el grupo y que tenga buena actitud y aptitud, con C y con P, a tener Ujú. estrellas del equipo, llaneros solitarios, cowboys de medianoche que solo se preocupan de su código y de crear sus islas y demás. Yo no me gusta trabajar con este tipo de gente porque al final, como dices, generan más malos rollos que buenos. Y bueno, lo que hago en esos casos es siempre intentar, bueno, pues ver si la persona, bueno, al final muchas veces no se es consciente un poco de ciertas cosas, entonces pues siempre es intentar que se vean nuestras limitaciones y que esa forma de actuar pues no beneficia ni a la empresa, ni al equipo, ni a esa persona. Y a partir de ahí trabajar con la persona eso. Y bueno, pues si no lo consiguiera, no se me caen los anillos diciendo que si yo tuviera la decisión de echar a esa persona, pues prefiero echar a una persona que sea así a que fracase todo el equipo, ¿no? O sea, en ese sentido lo tengo bastante claro. La verdad es que nunca me ha pasado, también te lo digo. Un poco el efecto Guardiola, ¿no? A los, a los líderes o a las estrellas, deshacerte de ellas para generar un equipo nuevo con nuevo talento o más con una concepción de equipo que no Sí, yo solo de una estrella, ¿no? Como llaman. desde luego es lo que prefiero, porque al final, Ujú. si la gente tiene actitudes y aptitudes y, bueno,
trabaja por el equipo y no tiene afán de protagonismo y al final lo que interesa es que todos aprendan y que todo, pues el código sea mejor, que todos trabajemos mejor. Al final es cuestión de tiempo y de buscar esos espacios para que la gente al final pues vaya creciendo y bueno, al final la gente que se preocupa por su profesión y que es profesional, aunque sea menos técnicamente menor inicialmente que estos rockstars, pero al final ese nivel se va cogiendo. ¿Y cómo entraste a formar parte de las comunidades ágiles y las comunidades de desarrollo? ¿Que cómo entré? Sí, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo empezaste Pues, en estas comunidades como Agile Spain o Madrid JS? pues allá en Spain me lo dio a conocer un compañero mío de trabajo, yo no lo conocía y en el 2009 me dijo, anda, mira, si van a organizar un Open Space en la Politécnica. Y me metí y digo, ¿qué es esto de Agile? Esto no lo tengo yo muy claro. Y sí que es cierto que en el 2003 ya había leído algo de Stream Programming, pero no lo asociaba yo a esto de Agile. Luego ya cuando me metí sí que dije, nada, si esto ya lo había yo leído hacía tiempo. Y me interesó mucho bueno, lo que contaban y el cambio un poco de paradigma, ¿no? De pensar más en las personas que en el procedimiento y tal. Y desde ahí me enganché a Yale Spain. Y luego Madrid JS, que fue la otra comunidad que más estaba implicado, pues lo montamos un poco porque vimos que en el 2011, pues a nivel de JavaScript no había nada en Madrid. Y bueno, ¿y dónde estaba esa gente que sabía de JavaScript y esos desarrolladores, ¿no? Entonces montamos esa comunidad para un poco como punto de encuentro, ¿no? De encontrarnos toda la gente que en ese momento pues estábamos dándole al JavaScript. Y bueno, y luego al final te vas acercando, vas conociendo otras comunidades y en Madrid la verdad es que si te lo propones todos los días tienes hasta más de un evento, ¿Tienes algo? que llega a ser hasta agobiante y nos crea eventhólicos de decir, tengo que ir a este, a este, a este y al final tienes que parar, ¿no? Y decir, bueno, voy a parar Mm. porque si no todos los días llego a las 11 de la noche a casa. Ah, qué eso. ¿Y tienes prevista alguna charla próximamente? Pues me han aceptado charla en la CAS, en la conferencia Agile Spain, que este año es en Barcelona, y esa es la charla que tengo previsto dar pues en 2 semanitas, el 5 y 6 de diciembre, creo, en la CAS. Aparte de la del Catayuno, que también dijiste que te pasarás por La, allí a darnos una charla sobre la Drip. del 31, cuando queráis. Bueno, ya sabes que tenemos que cuadrar agendas, Sí, pero cuando sí. cuadremos agendas, yo estoy encantado ahí de pasarme a contaros temas de Git, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que además a la gente le puede interesar bastante, como y se acopla bastante bien con nuestra forma de trabajar o de hacer las cosas. Y yo creo que Y, se adapta bastante bien Git, sí. ¿Y en qué proyectos te gustaría trabajar? ¿Tienes algún proyecto a futuro que digas esto lo voy a hacer si yo lo terminaré haciendo o lo Pues tengo a mira, medias y lo voy a terminar? pues la verdad es que con esto de Thinking with You, de Agile Days, ya por sí solos son suficientes proyectos grandes como para hacer un montón de cosas. Ahora mismo descubrí el tema del dibujo y estoy muy metido con temas de facilitación gráfica y demás, y la verdad es que me gustaría seguir haciendo cosas por ahí, intentando potenciar temas de creatividad y cómo el dibujo, que ya he puesto alguna dinámica funcionando en algún equipo, cómo nos ayuda
a muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que es un tema que he descubierto relativamente hace poco tiempo, pero que le veo una potencia brutal para trabajar con la gente, con los equipos en las empresas, ¿no? Y me gustaría hacer temas relacionados con eso. Pues por nuestra parte, esto es todo, Israel. Si quieres añadir algo más, algo que nos hayamos dejado por ahí, que creas que puede ser relevante para los que nos escuchen. Pues nada más. Nada, que me ha gustado mucho la entrevista, ¿no? Así un poquito así más personal y demás. Y nada, encantado. Muchas gracias por haberos Nada, acordado de mí. nada, muchas gracias a ti, Israel, porque las hacemos un poco más personales porque la parte técnica de todos vosotros siempre encontramos algo en internet Claro. que se puede buscar. Sin embargo, conoceros y teneros, ver que sois humanos, muchos de vosotros que estáis aquí en la Tierra, no es Que no tan somos fácil. una cuenta de Twitter, ¿no? Sí, eso. Bueno, pues gracias a Israel de nuevo por estar aquí y a todos aquellos que queráis contactar con él para cualquier cosa, podéis encontrarle en su web, israelalcázar.com o en su Twitter, y Alcázar. Y bueno, vamos a crear también el meetup del Catayuno, que será este sábado, o sea, este viernes por la tarde. Hemos decidido hacer este viernes tanto la introducción a TDD como el Catayuno, como la charla que nos va a dar Kini Software sobre Adicto al Verde. Y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.